Seguimos en el patrón de la tarde por la Bacana 105.9. Ya tenemos en la plataforma al doctor Nicolás Valle, neumólogo, con quien vamos a hablar del tema que sigue vigente y lo seguirá por mucho tiempo, el coronavirus. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jaime? Bien, bien. ¿Cómo va todo por allá? Bueno, estamos con muchos pacientes. Muchos pacientes. Ciertamente, quienes pasan por el frente del Homs en la entrada monumental se dan cuenta de que hay mucha gente interna por la cantidad de vehículos que rebosan todos los días los estacionamientos, que están ocupando un solar que queda contiguo al edificio del Homs y además están estacionando ya en la misma vía. Es realmente que las habitaciones, los espacios destinados a enfermos de la COVID-19 están ya completos, repletos. No, o sea, espacio ahora mismo tenemos. Aperturó el domingo una planta de 21 habitaciones, también destinadas a pacientes con COVID-19. Ahora mismo contamos con 87 habitaciones de aislamiento y 15 habitaciones de cuidados intensivos. Cuidados intensivos, ahora mismo tenemos la ocupación en 13 camas. En aislamiento tenemos alrededor de unas 15 a 20 camas disponibles todavía. Doctor, en el caso del Hospital Metropolitano de Santiago Homs, los boletines del Ministerio de Salud Pública señalan que la mortalidad está prácticamente en el suelo. Diariamente se reporta 1 y 2. Por lo que usted, la experiencia en el Homs, le indica que es así. Yo te puedo decir, nosotros tenemos más o menos al día de hoy alrededor de unos 2.200 pacientes ingresados y alrededor de unos 86 pacientes fallecidos, que eso más o menos nos da una tasa de letalidad de un 2.6% más o menos. Tenemos muchos pacientes ingresados. Todos los pacientes que nosotros ingresamos son pacientes severos, o sea, son pacientes que necesitan utilizar oxígeno y por esa razón los ingresamos. Los pacientes leves se manejan o en emergencia de manera ambulatoria y son referidos a los consultorios o en los consultorios directamente porque van a visitar a sus especialistas de cabecera. Los últimos 2 boletines del Ministerio de Salud Pública presentan a Santiago de los Caballeros en una situación crítica en términos de contagio. En el día de ayer se presentaron 1.506 casos positivos y 404 eran de Santiago. En el día de hoy se presentan algo más de 1.500 y entonces el contagio en Santiago se presenta en 235. ¿Qué es lo que ocurre con Santiago de los Caballeros, doctor? ¿Cuál es la situación? Que estamos tan alto en términos de contagio. Básicamente, o sea, yo pienso que es una situación, vamos a decir, mixta, que una parte es el contagio del mismo contacto que ha habido estrecho durante los días de la Navidad, en el cual las familias se juntaron tanto el 24 como el 31. Y otra razón para que los contagios hayan subido es que acuérdense que durante el mes de diciembre hay una alta afluencia de visitantes dominicanos que regresan, lo que llamamos la diáspora, que regresan de visita a República Dominicana y mucha de esa gente llegó ya contagiado. Nosotros tenemos, hubo un momento que llegamos a tener hasta un 70% de los pacientes ingresados en COVID que tenían un nexo epidemiológico o un nexo epidemiológico, o sea, un contacto con algún familiar que había regresado de los Estados Unidos o que el paciente era un paciente que había regresado de los Estados Unidos y estaba enfermo. Entonces, partiendo de ahí, doctor, le hago la siguiente pregunta. Se cuestiona el toque de queda, se cuestiona las decisiones últimas que se ha tomado por parte del gobierno central y del Gabinete de Salud.
¿Está usted de acuerdo con las medidas que están tomadas ahora en el toque de queda? Sí, recuérdate, yo tengo que verlo desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico yo estoy totalmente de acuerdo. Inclusive yo puedo decir que yo hubiera favorecido que el toque de queda hubiera sido más agresivo antes de lo que se hizo. Yo hubiera favorecido que hubiera sido agresivo desde antes del 24, porque yo tengo el convencimiento de que eso hubiera evitado que los contagios fueran tan altos como ahora. Vuelvo y te repito, mi opinión es una opinión desde el punto de vista médico. No puedo dar una opinión desde el punto de vista comercial ni económico. Yo entiendo que eso hiere desde ese punto de vista, no solamente a la República Dominicana, sino al mundo entero. Pero desde el punto de vista médico, creo que fue una decisión sólida que yo personalmente hubiera tomado inclusive antes de cuando se tomó la decisión. Doctor Valle, ahora se está señalando que más del 50% de los afectados por COVID-19 son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas y por consiguiente no saben que están contagiados y estarán repartiendo el virus. ¿Qué se podría hacer en este caso, ya que se cita esa cantidad tan alta? No, o sea, imagínate, Jaime, eso es algo prácticamente imposible de uno prevenir o evitar. O sea, eso es la cantidad de pacientes que existe que no tiene síntomas. No hay una manera de tú masificar las pruebas diagnósticas para que alcancen una población tan amplia como para tú evitar que eso suceda. Simplemente los que son asintomáticos van a existir en toda parte del mundo. No solamente aquí entre nosotros, sino en todos sitios, porque es imposible tú tamizar a la población completa, ver quién está positivo y quién no está positivo. Eso definitivamente no hay manera de evitar que un asintomático ande por la calle contagiando a los demás. Sin embargo, se ha masificado la PCR, porque hoy se dio a conocer que en las últimas 24 horas se hicieron 12.700 y pico de pruebas y en diferentes puntos se han puesto algunas instalaciones para tomar la muestra de la PCR, como si fuera una masificación de la misma. ¿Tiene esto algún resultado? No, claro, o sea, tú vas a capturar una mayor cantidad de pacientes y vas a poder aislar una mayor cantidad de pacientes. Ahora, cuando yo hablo de masificar es tener el poder de inclusive poder hacer lo que se llama un seguimiento epidemiológico. O sea, tú con quién estuviste en contacto. Entonces tú ir ahí a la persona con quien tuvieron esa persona contacto y hacerle también pruebas. No tenemos suficientes pruebas para hacer ese tipo de seguimiento. Básicamente las pruebas, la mayor parte de las pruebas que tú ves son o pruebas que se están haciendo a pacientes que están presentando síntomas y por eso se están haciendo las pruebas. Y otro grupo de pruebas de las que ustedes ven también son pruebas que se le están realizando a pacientes que ya fueron detectados y que están en tratamiento, cumplieron su tratamiento, tienen los días suficientes ya asintomáticos para repetirse la prueba y salir ya de su encierro, y por eso se hace una segunda prueba. Entonces, ahí en las pruebas diarias, generalmente inclusive el ministerio lo reporta así, cuáles son de primera vez y cuáles son pruebas de seguimiento. Pero la masificación no es lo suficientemente grande para poderle dar seguimiento epidemiológico a los contactos de los pacientes que no están saliendo positivos. Nicolás, se justifica de camas. Usted sabe que nosotros en los medios de comunicación damos una alta credibilidad a las informaciones de las clínicas de Santiago, porque han demostrado que no esconden informaciones, actúan con transparencia, con honestidad. Y entonces uno siempre indaga cómo está la ocupación de camas en las clínicas. Esta semana, ¿cuál ha sido la situación? Porque la pasada semana tuvimos una situación un poco difícil. Esta semana, ¿cómo ha estado la ocupación de camas y de cuidados intensivos? Por ejemplo, yo te puedo decir que hoy nosotros teníamos 76 pacientes ingresados totales de un total de 102 camas que tenemos destinadas para COVID. Como le dije ahorita a Jaime, en la mañana de hoy nosotros teníamos 12 camas de UCI ocupadas y el resto de las 76, o sea, 61 eran de aislamiento, o sea, de 87, 61 ocupadas.
Nicolás, en el caso de muchísimas personas que no tienen síntomas ni tienen sospecha de que han sido contagiados, ¿es válido que se hagan una prueba de PCR? Si hay sospecha de contagio, Jaime, yo creo que, claro, siempre es válido que se haga la gente una prueba. Ahora, irse a hacer pruebas de PCR por el simple hecho de hacerse una prueba, creo que no es válido, porque vuelvo y te repito, aunque ya tenemos más pruebas que lo que antes teníamos, el ministerio está haciendo, o sea, el país está haciendo alrededor de más de 10,000 pruebas diarias. Si todo el que se le antoja hacerse una prueba baila, se le está quitando la oportunidad a un paciente sintomático de hacerse la prueba, porque ese paciente va a tener que esperar al otro día o va a tener que esperar 2 días, etcétera, etcétera. Entonces, no, si tú no tienes una razón válida para tú hacerte la prueba, léase, usted tuvo en contacto con una persona que salió positiva y usted quiere saber si está o no está contagiado, eso es lo que se llama nexo epidemiológico. Si usted tiene síntomas característicos que lo hacen sospechar que usted puede haberse contagiado de COVID, también es una razón válida. Pero simplemente hacerse una prueba por hacérsela no es válido, porque usted, le vuelve y le repito, le está quitando la oportunidad a un paciente de hacerse la prueba y él sí la necesita. El caso, por ejemplo, de las pruebas IgG e IgM, ¿son válidas para una persona que no está muy segura de si tiene síntomas o no lo tiene? Lo que pasa, Jaime, con las pruebas de serología es que las pruebas de serología básicamente lo que determinan es si tú tuviste en contacto con el virus y tu cuerpo ha desarrollado defensas en contra del virus. Entonces, para que esas pruebas salgan positivas, debe de pasar una cierta cantidad de días para tú hacértela y que ellas te digan si sí o si no. Generalmente, vamos a decir que alrededor de unos 10 días mínimos para que el paciente se haga la prueba rápida, haya estado en contacto, le haya dado el virus y salga positivo. En el resto de la gente, la prueba lo que va es vamos a decir que a guiarlo de manera falsa en pensar que no tiene la enfermedad. Ahora, las pruebas rápidas hay que entender que como son rápidas y sí son más económicas y sí son más fáciles de realizar, funcionan para tú tamizar una gran población. O sea, tú puedes ir, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, a la cárcel de Rafael y hacerle una prueba rápida a todo el mundo, y al que te salga positivo esa prueba rápida, entonces hacerle una PCR para tú determinar si el paciente está o no está contagioso. Cuando tú lo vas a hacer en una gran población, la prueba serológica sí tiene validez, pero una persona que no tiene síntomas y que tuvo contacto con una persona hace muy pocos días, hacerse una prueba rápida, solamente lo que va a hacer es guiarlo por el camino incorrecto, porque puede ser que 2 o 3 días después desarrolle los síntomas, porque ya sí pasaron suficientes días, y piense que no lo tiene porque ya se hizo una prueba rápida y está negativa. Doctor, los antígenos, explíquenos esa parte entonces. El antígeno básicamente lo que es una prueba que lo que busca es como al virus, busca la parte del virus que te va a atacar, vamos a decir. Entonces, de todas las pruebas, es la prueba que más rápidamente sale positiva. Ahora, tiene un grave problema y es que su sensitividad, o sea, el chance de que la prueba, tú estando enfermo, te diga que tú estás enfermo, falla hasta en un 50%. O sea, tú estando enferma, te haces un antígeno y tú tienes un 50% de chance de que te salga negativo. Entonces, no es una prueba que se pueda utilizar tampoco de rutina. Se utiliza en algunos momentos específicos en el que tú rápidamente necesitas determinar si una persona está o no está enferma, pero el salir negativo en un antígeno no te garantiza que tú no tienes la enfermedad. Tú puedes tener la enfermedad y aún así estar negativo en el antígeno. Y por el contrario, si da positivo, doctor, ¿es 100% seguro entonces? 100%, tiene una especificidad, se llama eso, de 100%. O sea, si usted sale positivo en un antígeno, como dicen en los Estados Unidos, usted lo puede llevar al banco. Usted tiene corona. Doctor, pero el ministro de Salud Pública ha dicho que el internamiento para las personas que requieran internamiento, que la recuperación, el internamiento se ha reducido a 5 días. ¿Es real eso? Bueno, vuelvo y te repito, por ejemplo, nosotros
en el Metropolitano solo ingresamos a los pacientes que están severos. Entonces, como tenemos ya nuevos medicamentos y ciertos conocimientos con medicamentos anteriores que se utilizaban desde el principio, el uso ahora de inmediato con los pacientes, tanto de los esteroides, como es la dexametasona, y de la remdesivir. Doctor, en el protocolo que usted está utilizando, ¿se incluye la ivermectina? No, no he dado una sola receta de ivermectina desde el 19 de marzo que yo estoy en esto. Una sola no he dado. ¿Por Y qué, en el doctor? Hospital Metropolitano de Santiago no se le ha dado ivermectina a un solo paciente ingresado. ¿Basado en qué, doctor? Miren, básicamente la ivermectina es un medicamento antiguo de antiparasitario y tiene cierto poder antiviral. Al principio de la pandemia, recuerden que no teníamos ningún arma para luchar contra el coronavirus. Por eso se utilizaron muchísimos medicamentos, la hidroxicloroquina, se utilizó la citromicina, se utilizaron medicamentos para el VIH, que con el tiempo han ido saliendo los estudios que muestran que no tienen ningún impacto sobre la enfermedad. O sea, que usted se lo da el medicamento y usted le da azúcar al paciente y al paciente le va igual al que le dieron azúcar que al que le dieron esos medicamentos. La ivermectina, al principio de la pandemia, salió un estudio in vitro realizado en Australia en el que se demostraba que funcionaba in vitro, o sea, en células, no en seres humanos, funcionaba para erradicar el virus del COVID-19. Ahora, ¿qué ha sucedido desde ese momento para acá? Lo primero es que el estudio fue muy mal utilizado porque parte del título del estudio decía que la ivermectina, que era una droga aprobada por la FDA, pero no aprobada para COVID, aprobada por la FDA para el uso como antiparasitario, funcionaba in vitro para COVID. Entonces las personas simplemente lo que han hecho es tergiversar eso. Doctor, es que se decir, trata de una controversia entre ustedes los médicos. No, porque es que no, mira, Juan, no, es que, Juan, no hay controversia. Nosotros entrevistamos muchos neumólogos, incluyendo al doctor Nicolás Valle, y nos han dicho que sí, que la ivermectina. Yo simplemente te digo lo que, Juan, yo te digo lo que dice la literatura médica. O sea, la ivermectina al día de hoy no tiene ningún estudio placebo controlado, randomizado, que muestre que ella causa algún efecto superior al azúcar. Ok. Inclusive, hay, por ejemplo, hay un estudio reciente que lo publicaron en Cali, Colombia, en el que ellos básicamente demostraron que no causa ninguna resolución ni del virus ni de los síntomas más rápido que nada que se esté utilizando. Entonces, nosotros en el Metropolitano simplemente lo que hacemos es revisamos de manera diaria, porque somos un grupo bastante grande, toda la literatura y basados en la literatura médica que sea creíble, porque que un médico de Perú me salga a decir que hay 50 casos que él trató y que los pacientes le fue bien. Oye, los pacientes leves, Juan, que son casi el 80%, con una oración como el Padre Nuestro, se curan también. Y si tú le das ivermectina, también se curan. Entonces, es lo mismo. Rézale Padre Nuestro y lo ponemos en el esquema terapéutico dominicano. Paciente leve, rezarle un Padre Nuestro, porque se va a curar igual con la ivermectina. Ahora, de ahí a tú masificar el uso de un medicamento que no tiene una base científica importante, es lejos. ¿Tú entiendes? Y aparte de eso, ponte a pensar, o sea,
es que si tú le dices a la gente, miren, la ivermectina lo va a curar, denle para allá. ¿Qué hace la gente? La gente sale, se junta, hace fiesta, se quita la mascarilla porque la ivermectina lo va a curar. Ahora, yo sí le puedo decir a ustedes, nosotros tenemos múltiples pacientes ingresados que se han tomado su famoso esquema de ivermectina y su acitromicina y están en máquina de respirar, están internos con oxígeno, por mascarilla, por cánula. Se nos han muerto muchísimos pacientes que se habían tomado su ivermectina. Entonces, hacer una cosa categórica del uso de ivermectina ahora mismo es algo muy riesgoso. Puede ser que en unos meses aparezca un estudio bien realizado y nos diga que sí, que funciona. Y miren, el primero que va a poner la ivermectina en el esquema terapéutico de Metropolitano soy yo. Mientras tanto, en el Hospital Metropolitano no le damos ivermectina absolutamente a nadie. El equipo COVID. Yo no le quito el derecho a los médicos del Hospital Metropolitano que no son parte del equipo COVID a sus pacientes darle ivermectina. Doctor Valle, hablemos de vacunas. El Colegio Médico está exigiendo que no sea la de AstraZeneca, sino la de Pfizer. Y el gobierno, supuestamente, yo no he visto esa publicación, pero incluso aquí el equipo ha dicho que sí, que el presidente Abinader dijo que llegarían 25,000 dosis de la vacuna de Pfizer para aplicársela, me imagino que primero al personal médico y paramédico, que es el que está a la cabeza de la fila. Su opinión como profesional sobre la AstraZeneca, ¿cuál es? Básicamente, o sea, hay varios tipos de vacunas. Inclusive, ahora mismo ya Johnson & Johnson acaba esta semana de pedir que le aprueben de manera rápida la FDA una vacuna que es muy parecida a la AstraZeneca, pero que va a ser de una sola dosis. Y ya está en estudio su aprobación. Por ejemplo, ahora mismo las 4 vacunas que tenemos, vamos a decir que al alcance de los pacientes son básicamente la de AstraZeneca, la de Moderna, la de Pfizer y la vacuna rusa. De esas, la vacuna rusa y la vacuna de AstraZeneca utilizan como vehículo un virus, y a ese virus le pusieron un pedacito del coronavirus. Entonces tú te infectas con el virus que se llama adenovirus, él le enseña el pedacito del corona a tu cuerpo y tu cuerpo reacciona creando anticuerpos contra el coronavirus, pero tú no te has infectado de coronavirus, sino de un adenovirus. Las otras dos, la de Moderna y la de Pfizer, básicamente lo que te introducen es un mensaje que le hace pensar a tu defensa que tú estás infectado de coronavirus, y básicamente entonces con ese mensaje tu cuerpo fabrica las defensas contra el coronavirus. Cada una de ellas tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, la de Pfizer en cuanto a precio sería la del medio. Ahora, ¿qué tiene de malo la de Pfizer? El manejo de la temperatura con que la vacuna debe de protegerse es extremadamente importante y necesita una refrigeración de menos 70 grados Fahrenheit, que como tú comprenderás, Jaime, en un país como el de nosotros, con tanta carencia y donde la luz es una de las cosas más volátiles que hay, va a dar trabajo que nosotros podamos tener una vacunación masiva con una vacuna que necesita un cuidado tan extremo. La vacuna de AstraZeneca, de todas las vacunas, es la más económica. Y no solamente la más económica, la vacuna de AstraZeneca también, en cuanto a su manejo, es probablemente la de más fácil manejo, porque es la que aguanta la temperatura más alta, es la que necesita menos cuidado desde ese punto de vista. Entonces, para un país como el de nosotros, probablemente sería una vacuna ideal. ¿Cuál es el problema? El estudio de ellos. El estudio de ellos, en el cual hubo una equivocación, demostró que al grupo que se vacunó con el esquema que ellos diseñaron, solamente alrededor de un 60% de los pacientes lograron obtener
defensas importantes. Ahora, el otro 40% sí se vio que tenía una reducción de los casos graves. Al grupo que ellos se equivocaron y vacunaron la primera vez con la mitad de la dosis, fue el grupo en el que ellos vieron una mejor reacción. El 90% estuvo defendido. Ahora, eso no significa que la vacuna sea mala, Jaime. Básicamente, yo creo que AstraZeneca necesita afinar un poquito más el esquema de vacunación. Pero en un país como el de nosotros, esa vacuna probablemente fuera la vacuna ideal. ¿Por qué? Porque el precio y por el fácil manejo. La vacuna de Moderna tiene un manejo, vamos a decir que en la mitad de la de AstraZeneca y la de Pfizer en cuanto a la temperatura, pero es sumamente cara. O sea, estamos hablando de una vacuna que sale alrededor de $34 por paciente. Entonces, para un país como el de nosotros, eso va a dar mucho trabajo. Dinero. La de Pfizer cuesta $20. No, la de Pfizer creo que cuesta mucho menos de ahí, Jaime. Si no me equivoco, creo que la de Pfizer anda como en $11. La de AstraZeneca anda entre 3 y 4. Yo vi precio de $20 la de Pfizer y $5 la de AstraZeneca. Exactamente, por ahí es que anda más o menos, pero el manejo de la de Pfizer en el país va a dar mucho trabajo. Además, Nicolás, se está hablando de logística. Yo no creo que el país ni siquiera tenga la posibilidad de manejar una logística para Pfizer, pero tampoco se avisora una logística para una campaña masiva de vacunación, porque los países desarrollados han tenido problemas. Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, todos han tenido problemas. Sí. El único país que ha salido ileso de eso es Israel, y es por la conformación nacionalista y militarista de cada ciudadano. La manera en que el país se maneja. Totalmente de acuerdo contigo, Jaime, pero básicamente, o sea, lo que hay que hacer es simplemente diseñar el proceso y tratar de llevarlo de la mejor manera. El país tiene muy buena experiencia en cuanto a la vacunación pediátrica. Probablemente nosotros tenemos un porcentaje de vacunación pediátrica que llega a compararse con países industrializados. Entonces, de que existen los canales por los que se puede masificar la vacuna, definitivamente existen. Lo que hay que es adecuarlo a cómo se va a poner esta vacuna, porque recuérdate que no es solamente ponerse la vacuna, sino que en alrededor de 21 días el paciente se tiene que revacunar otra vez. Entonces, ese es un seguimiento que va a necesitar que se hagan cambios al esquema de cómo se vacuna en este país, pero de que se puede lograr. Y aquí ya casi todos los centros privados a nivel nacional tienen centros de vacunaciones. Yo creo que es cuestión de organizar esta situación cuando llegue el momento para que se pueda masificar y la vacuna le llegue en orden a todo el mundo. Muy bien, gracias Nicolás Valle por estar compartiendo estos minutos largos en el Patrón de la Tarde. Bueno, muchísimas gracias como siempre por invitarme. Cuídense mucho.